y es importante, todo lo que vamos a ver es importante y además es tema de parcial, como ya saben, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere, primero, alguna pregunta, duda, algo que quieran consultar de algo que haya quedado pendiente? Porque hoy es el teórico de impresión digital que terminaría de cerrar los contenidos teóricos de la primer parte del trabajo práctico 2, en donde tienen que hacer originales para offset convencional o tradicional e impresión digital. Así que, nada, y eventualmente igual volvemos a repetir lo mismo. Cualquier cosa que ustedes hoy tomen apunte, desgraben y estudien y se den cuenta de que hay algo que no entendieron, el lunes, durante la clase, podemos saldar esas dudas. Pero bueno, antes de arrancar, si hay alguien que quiera hacer algún planteo respecto a alguna duda que haya quedado sobre la teórica de offset, sobre todo, este, bienvenida sea. Si no, directamente arrancamos con digital. Bueno, sí, me acordé de una sola cosa que tenía que refrescar, pero el tema es cómo hacemos acá. A ver. Banquen, a ver. Este es acá. Cronograma. Tecno. Bien. Bueno, me he quedado sin batería acá. Ahí está. 9. Bien. Lunes que viene, esquicio de sistemas que ya está subido al campus. ¿Sí? Ya saben lo que tienen que hacer. Y el lunes lo que vamos a hacer, no, el lunes no, lo vamos a hacer ahora, antes de arrancar. Voy a dejar de compartir esto. Y voy a ver si lo guardé o si lo tengo que ir a buscar a... No, no lo guardé, pero lo tengo acá. Em, Acá, no, acá. Ahí estamos. Em, Esperen, ¿eh? Primero acá, compartir. Ejemplo 1. ¿Será este? Sí, compartir. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí lo llegan a ver? Sí, dale, se ven. Nada, la idea es mostrarle ejemplos de trabajos, o sea, el esquicio que ustedes tienen que hacer, y este es el desarrollo de un esquicio igual que el que tienen que hacer ustedes. O sea, recuerdan que la diagramación del trabajo es libre, entonces les queríamos mostrar algunos ejemplos de laburos de otros años. Y en este caso, la pieza gráfica, el packaging analizado, es como un tarrito como si fuese un tarrito de paté, pero es todo hecho de cartón, ¿sí? Y es de queso brie, importado en este caso. Entonces, bueno, en el análisis, por ejemplo, muestran que acá las tapas y la tapa y el fondo del tarro está hecho el corte está hecho con un sacabocado y el lateral del envase es una tira de papel, digamos, de este cartón impreso que da toda la vuelta y después lo que hay es el armado en rústica, ¿sí? Y después, por ejemplo, en este caso aparecen muestrarios de los soportes, cómo es el interior del packaging, etcétera. En otra página, por ejemplo, cuál es el sistema de impresión, cuáles son las tintas utilizadas, acá hay un detalle de los lugares donde aparece cada una de las tintas en el envase.
en este caso, por ejemplo, acá como que lo ven más salido. O sea, la encuadernación de este trabajo lo que tiene es como si fuese un troquel en el medio circular en donde entra el envase y a medida que uno va pasando las páginas se va quedando por liberado, digamos, ese envase. En este caso ven sistema de impresión, cómo es el tipo de original, muestras, la diagramación tipo infografía. Ahí ven cómo se saca el pack del resto de la entrega, ¿sí? Y en este caso, cuando hace el análisis de impresos y de imágenes impresas y de imágenes y todo eso, en este caso el alumno tenía 2 de esos packs, entonces en el segundo lo desarmó, lo pegó y por encima lo que puso fue un papel vegetal como una camisa protectora en donde le agregó la información como que esta es la tipografía, esto fue eventualmente una imagen vectorial, esto es una tinta especial, esto es una imagen pluma, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso era una encuadernación, estaba anillado acá al costado. Otro que en este caso es como un panel. En este caso no se incluyó el envase obviamente como dijimos lo tienen que presentar, pero en este caso no se incluyó el envase en el trabajo, en el diseño de la infografía, sino que se presentó por afuera el pack y después acá lo que se hizo fue un escaneado del pack y se fueron sacando, digamos, todos los datos que se querían corroborar, se fueron organizando de otra manera. Acá lo tienen más en detalle, ¿sí? En donde, por ejemplo, las imágenes, la cantidad de tintas. No sé si lo están viendo, o sea, Sí, sí, se ve perfecto. perfecto, ¿sí? Los requerimientos gráficos. En este caso, el alumno decidió hacer como una escala de 1 a 5, entonces costos, por ejemplo, y cuántos dibujitos, o sea, 5 quintines, tiempos, 4 y así, ¿sí? Volvemos a lo mismo, como la entrega es libre, en este caso fue una lámina, en el otro caso fue una edición. Y en este caso este fue como un díptico, ¿sí? Acá están viendo un detalle, en este caso sí está pegada, ¿ven? El pack está pegado en la hoja y acá, bueno, después del análisis del packaging, el alumno determinó que este trabajo se hizo a 6 tintas, CMYK para lograr las imágenes a todo color y después una tinta dorada y una tinta plata, ¿sí? Y en este caso, el pack además tenía otro pack interior, es decir, estaba la caja que estaba, el chocolate estaba en una caja y sacando la caja venía este pack que, según el análisis que hace el alumno, se da cuenta que está hecho en impresión rotograbado o hueco grabado. También lo mismo, el pack está pegado en la entrega, tiene una solapa para poder al tacto darse cuenta de qué tipo de soporte es, y acá hace un análisis del soporte, de la cantidad de tintas que tiene este pack, los tipos de imágenes, los tipos de impresos y los requerimientos gráficos y el tipo de original que en este caso determina que es un original al corte. ¿Sí? Pero bueno, le quería mostrar algunos ejemplos de cómo resolver el trabajo, el esquicio que tienen que resolver ustedes, que tienen todos los datos toda una guía, digamos, de seguimiento la tienen en la pauta, también tienen la fecha de entrega, y eventualmente pueden, a partir de los avances que puedan empezar a hacer a partir de la próxima clase, ya no solo trabajar esto en clase, sino que también ir llevando los avances para corregir en las subsiguientes clases paralelo al trabajo práctico 2, que además el lunes presentaremos la segunda parte, ¿sí? Habiendo dado las teóricas de offset y offset digital, eh, damos comienzo a la segunda parte del trabajo práctico, que es originales para serigrafía, flexografía y tampo, y bueno, obviamente el jueves siguiente tendrán el teórico de flexografía y en los jueves consecutivos el resto de los sistemas para poder resolver esos originales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar?
Nada. Bien. Bueno, entonces ahora sí nos metemos de lleno en impresión digital. Em, no sin antes recordarles que el lunes, el trabajo práctico 2 que vamos a presentar la segunda parte el próximo lunes, 13 de octubre, tiene una preentrega el 20 y tiene la entrega el 27 de octubre. Y el 3 de noviembre es el parcial, perdón. Y el 3 de noviembre es el parcial. Con lo cual, como siempre insistimos a partir del cuatrimestre pasado, ya a esta altura deberían estar ya con casi todos los temas dados resumidos, como para empezar a hacer un repaso general, porque falta menos de un mes para el parcial. ¿Sí? Bien. Y los temas son muchos. O sea, ya creo que a esta altura ya se dieron cuenta que son muchos. Claro, el esquicio es el. No, no, el esquicio es el formato máximo, es una A3. O sea, en el caso del en el caso del primer ejemplo que vieron, el formato final era A4. ¿Sí? El formato final era A4 y era una edición. ¿Sí? Estaba compilado y anillado. Y en los otros dos casos que vieron tanto un panel como un díptico, el caso del panel era un panel formato A3 y el caso del díptico era una A3 abierta, es decir, cerrado el díptico era una A4. ¿Sí? Pero el formato máximo es A3 y ustedes pueden hacer la cantidad de láminas, o sea, la pieza gráfica es una en realidad, ¿sí? Puede ser un panel, un folleto, qué sé yo. Después, la cantidad de A3 que ustedes usen para hacer eso es indistinto, digamos, las que requiera hacer la explicación. Pero lo que queríamos mostrarles es que es más visual, digamos, el trabajo y tiene más un dejo de infografía. Después esa infografía la pueden resolver en una edición, es decir, en un multipágina, la pueden resolver en un tríptico o en un díptico, o la pueden resolver únicamente en un panel. Formato máximo A3. Un A3, 2 A3, 3, pero el formato máximo es un A3. ¿Sí? Y los pueden compilar en la misma edición. Si son dos packs, los pueden hacer en dos paneles distintos. Este, digo, si la elección es hacer panel, harían un panel para un pack y otro panel para otro. Si la elección es una edición multipágina, pueden compilar los dos análisis en el mismo volumen. Si es un tríptico, lo mismo, podrían hacer un solo tríptico y que de una cara esté un pack, un packaging y de la otra cara el otro. Y eventualmente volvemos a lo que les quería dejar en claro, porque por ahí no queda claro en la pauta, es que tienen que presentar el pack original, pero no necesariamente tiene que estar incluido en la pieza. Es decir, lo pueden pegar en la pieza o hacerlo sostener en la pieza gráfica de alguna manera, o lo pueden presentar por separado y en la pieza gráfica presentar un escaneado del panel para sacar flechas o para hacer los detalles. Bien, cualquier cosa igual, el lunes también respondemos todo tipo de preguntas al respecto del desarrollo tanto del trabajo práctico y de los avances del trabajo práctico, como de el esquicio y los avances sucesivos del esquicio. El tema entonces que nos convoca hoy es impresión digital, ¿sí? Sí, este lunes es la entrega de los esquicios, exactamente. Impresión digital, entonces dijimos, ¿no? Bueno, ya estuvimos viendo algo de esto, pero antes de arrancar con esto, vuelvo a tomarme otra licencia porque
les quería mostrar una cosa. ¿Qué pasa con esto? Ahí está. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto, cuando vimos preimpresión, habíamos visto em, todas las posibilidades de preimpresión directo a plancha? Y para offset, ¿se acuerdan que el nombre de la denominación de computer to plate es básicamente, si bien es general a todos los sistemas directo a plancha, específicamente nombra al sistema de directo a plancha para offset, ¿sí? Y en este caso lo que encontré fue una página web de alguien que una empresa o algo que comercializa sistemas de directo a plancha para serigrafía, es decir, computer to screen o CTS o ZScreen, ¿sí? Y bueno, ahí está la máquina, ¿sí? Y la descripción y demás, pero lo que también encontré fue un videíto que se los quiero mostrar. No lo vi, así que lo vamos a ver juntos. Em, no sé si esto, la verdad no sé cómo conectarle el audio a esto, pero bueno, en principio lo podemos ver sin el audio. If you're tired of imaging and exposing screens the old-fashioned way, check out M&R's iMage STE2. Simply select the image file, Bueno, ahí ven, están colocando el shablon. place a coated screen on the tray, and press Start. iMage STE2 does the rest. Y ahí viene un cabezal de On the impresión. inward pass, Lo iMage que hace es, en vez STE2 quickly de processes de screens that are pre-registered for digamos, M&R's con esa Trilog. emulsión, como una emulsión especial para que conforme la zona impresora del shablon, digamos. In fact, 3 printhead models can generate and expose full-size images in less than a minute. On the outward pass, iMage STE2 exposes the emulsion with its scanning UV LED light source, producing screens that can be taken directly to washout. And iMage STE2 features a secondary UV LED light source for dual cure emulsions. STE2 images are superior to traditional film positives with greater detail and smoother halftone transitions. Isn't it time you joined M&R's digital screen room revolution? Bueno, y ahí. Bueno, y ahí lo vieron cómo directamente desde el ordenador obtiene un shablon sin hacer el peliculado y hacer la copia por contacto, ¿sí? Después lo vamos a subir al canal para que quede ahí y lo puedan volver a ver cualquier cosa cuando lo quieran ver. Bueno, ahora sí, después de tanta vuelta, impresión digital.
¿Estamos ahí? ¿Se ve, se ve la pantalla así, no? Sí, dale, se ve perfecto. Perfecto, bueno, entonces arrancamos. Ya habíamos estado un poco hablando de esto, pero hoy lo vamos a retomar ya en este contexto de impresión digital y sobre todo para no marearnos, ¿no? Y el término impresión digital hace referencia a los procedimientos que permiten la transferencia directa de una imagen digital al soporte de impresión sin la necesidad de procesos intermedios, es decir, sin peliculado, sin obtención de formas impresoras, sino que directamente, en este caso, pasa del original directamente al impreso, ¿sí? Nace en este término de impresión digital, digamos, nace en la década del 90, con la aparición de la autoedición o desktop publishing, esto que ahora para ustedes es lo más lógico del mundo, que es tener una computadora en su casa con programas como el Illustrator, que les permite trabajar con imágenes vectoriales, el Photoshop, que les permite trabajar con imágenes bitmap, un programa de maquetación como el InDesign o el Quark Express, y la posibilidad de generar un documento listo para imprenta desde, digamos, en una computadora personal en su casa, ¿no? Esto antes no existía, digamos, era un trabajo hiperprofesional de gente que básicamente se dedicaba a oficios. El fotocromista era uno y era un oficio, el imprentero era otro y era otro oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ahora lo resuelve directamente. Si bien antes, ¿qué pasaba? El diseñador tenía lo que hablábamos la otra vez, ¿no? A cargo la etapa de diseño que concluía con el armado del original, que en muchos casos ni siquiera el diseñador era el que confeccionaba el original. Había, por ejemplo, como les contaba la otra vez, en las agencias de publicidad, por ejemplo, dentro del departamento de medios de las agencias de publicidad existía una persona cuyo rol era, se lo denominaba arte finalista, y era esa persona que finalmente se terminaba sentando en el tablero y armando en ese cartón passepartout, haciendo tipo ese collage, pegando letritas y etcétera, armando el original físico, ¿no? O el original mecánico para después pasar a la parte de fotocromía a través del proceso de fotomecánica. Entonces el diseñador, su tarea era más conceptual y terminaba en el área digamos, y terminaba cuando terminaba la etapa de diseño. Y una vez que terminaba la etapa de diseño, ese diseño pasaba por un arte finalista que preparaba las condiciones necesarias para obtener el original mecánico. Ese original mecánico después pasaba por un fotocromista que hacía la separación de color. Esos fotocromos llegaban a la imprenta y se hacía la copia por contacto para obtener las formas impresoras, y finalmente el imprentero ponía esas formas impresoras en máquina y resolvía el trabajo. Bueno, ahora un montón de esos oficios especializados quedaron en manos de los diseñadores al aparecer el desktop publishing o la autoedición, con lo cual, digamos, cualquier error que cometan ustedes, ya, digamos, no hay otro profesional a cargo, ni siquiera para echarle la culpa, digo, sino para revisar el laburo. El laburo que está mal hecho, si no se revisa, sale mal impreso. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esas son algunas de las ventajas que nos da la tecnología, pero también de las desventajas, ¿no? Y como decíamos, existen dos tipos de impresión digital: los denominados computer to press, del ordenador a la prensa gráfica, y los llamados computer to print, del ordenador al producto impreso. En el caso del computer to press, ¿sí? Esto habíamos hablado la clase pasada cuando hablábamos de offset, porque es el que eventualmente se conoció como offset digital o offset seco. El término, en realidad el término, para no confundir, el término que los denomina, además de, o sea, computer to press, es direct imaging o imagen directa. Y ahora van a ver por qué, ¿no?
Conocido, dice también como Direct Imaging o imagen directa, se caracteriza por ser el único sistema de impresión digital que cuenta con una forma impresora física, que en este caso la diferencia es que nosotros no tenemos contacto con esa forma impresora física, sino que se desarrolla todo dentro del corazón de la prensa gráfica. O sea, del ordenador va directo al corazón de la prensa gráfica, ahí se genera una forma impresora física con determinadas características, pero eventualmente lo que termina alargando la máquina es un impreso, ¿sí? Por eso lo ponemos dentro de los sistemas de impresión digital y no como un proceso de preimpresión. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos procedimientos de preimpresión que vimos, su objetivo final es conseguir formas impresoras. En este caso, este sistema, obviamente que obtiene una forma impresora, pero que nosotros no tenemos contacto porque se genera dentro del corazón de la prensa gráfica y lo que finalmente obtenemos es un impreso, ¿sí? Esta forma impresora, como decíamos recién, se crea directamente dentro del cuerpo impresor de la máquina utilizando un cabezal láser para generar imágenes sobre planchas térmicas a base de silicona. También se lo denomina offset digital porque utiliza un proceso de impresión en el que la matriz, esa forma impresora física a base de silicona llamada master, transfiere de forma indirecta la imagen al soporte. Es decir, hay un tercer elemento que de la forma impresora esta a base de silicona pasa a ese segundo elemento como si fuese una mantilla y de ahí pasa al soporte, ¿sí? Y tengan en cuenta esto porque dice, algunos exponentes de este sistema de impresión digital son equipos como el Heidelberg Quickmaster DI, Prestec DI, Rivik 304X DI, Screen2Press DI y KBA Karat 744 DI. La mayoría de todos estos, además, son fabricantes de prensas offset tradicional. Heidelberg es fabricante de prensas offset tradicional, Prestec es fabricante de prensas offset tradicional, KBA es fabricante de prensas offset tradicional. Entonces, cuando ustedes encuentren en cualquier modelo de un equipo la denominación DI, está haciendo referencia a Direct Imaging, ya saben que esos equipos son de Computer to Press, ¿sí? Y después también les vamos a acercar, para el quien le interese, encontramos ahí en internet unos tipo como folletos de ese tipo de ferias gráficas como Expográfica y eso, en donde se han presentado estos equipos y está el folleto que muestra las ventajas, las desventajas, las comparativas con otros sistemas y qué sé yo, para que tengan un panorama un poco más completo del caso. Bien. ¿Cómo es la obtención de la forma impresora en el Computer to Press? Bueno, ya habíamos hablado un poco, pero lo retomamos, ¿no? Cada uno de los cuerpos impresores, piensen que una máquina de esta puede tener como mínimo 4 cuerpos impresores, uno para cada color del CMYK, puede ser que tenga alguno más, ¿sí? Y como habíamos visto en el esquema básico de funcionamiento, todos los cuerpos impresores estaban alrededor de lo que se denomina sistema satelital. Todos los cuerpos impresores están alrededor de un único cilindro de contrapresión, ¿sí? Si buscan Computer to Press, probablemente les aparezca en internet el gráfico y van a ver que hay un cilindro de contrapresión central y todos los cuerpos impresores CMYK o CMYK más 2 colores más para hacer hexacromía o lo que fuere, están todos dispuestos alrededor de ese tambor central. Cada uno de los cuerpos impresores está equipado con un cilindro portaplanchas que en su interior aloja las planchas en forma de bobina. Recuerde que son planchas térmicas a base de silicona, ¿sí? Y entonces cada cuerpo impresor tiene un cilindro portaplanchas que aloja en su interior planchas en forma de bobina. A partir de las instrucciones que recibe del RIP, un rayo láser elimina por ablación la capa superior de la forma impresora. Las incisiones que realiza el láser producen depresiones en la plancha de forma similar al proceso de hueco grabado, descubriendo la capa base que aceptará la tinta. En las zonas no impresoras, la capa superior de silicona, repelente a la tinta, permanece intacta, es decir,
Hay un láser que hace incisiones en esa superficie de silicona de estas planchas térmicas. Donde se hicieron las incisiones es donde se va a alojar el material colorante, y donde la capa de silicona quedó virgen, o sea, no hubo un láser que haga una incisión, esa es la zona no impresora en donde no se va a alojar la tinta. La grabación de la plancha se hace con un registro perfecto a resoluciones de 1270 a 2540 dpi, optimizándose para lograr tramas de 150 líneas por pulgada. Una vez grabada la plancha, no puede modificarse, lo que impide la personalización con dato variable, que es una de las características de la impresión digital, y en este caso no la tiene, ¿sí? Porque esa plancha queda, digamos, la información de esa plancha no es modificable. Una vez que a la plancha de silicona se le hicieron las incisiones, ese es el formato final de la pieza, digamos, del diseño, y eventualmente lo que se quiera cambiar hay que generar una nueva forma impresora. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Recuerden que estamos hablando de Computer to Press. Es un sistema de impresión digital del ordenador al corazón de la prensa gráfica o del ordenador a la prensa gráfica, que la característica principal es que es el único sistema de impresión digital que genera una forma impresora física. En este caso es una plancha de silicona, una plancha térmica a base de silicona. ¿Sí? Tintas y soportes del Computer to Press. Bueno, esta tecnología utiliza todas las tintas para offset seco o waterless offset, ¿sí? Disponibles en el mercado. Es decir, cualquier tinta que sirva para offset seco, este tipo de sistemas, Computer to Press, acepta ese tipo de tintas, que por lo general son tintas a base de aceites vegetales y resinas, ¿sí? Poseen una mayor viscosidad que las tintas para offset convencional, lo que le permiten manipular todo cambio de temperatura, ¿sí? Y algunas características de esas tintas son buen brillo, alta transparencia, fijado rápido, alta resistencia al roce dependiendo del sustrato, y el secado es por penetración o por oxidación de ese látex o resina que constituye el vehículo de la tinta. ¿Sí? Y en cuanto a soportes, admiten soportes celulósicos y no celulósicos, siempre en formato pliego. ¿Sí? El formato máximo de impresión es de 33 por 45/7, lo que se conoce como A3 Plus, ¿sí? O Super A3. Y acepta gramajes entre 60 y 360 gramos. Es decir, difícilmente pueda, o sea, no admite soportes de mayor gramaje, como puede ser algún cartón de mayor espesor o gramaje, ¿sí? Y siempre entre los 60 y los 360 grados, con la limitante de que el formato máximo es A3, Super A3 o A3 Plus, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Nada, bien. Seguimos. Bueno, antes de meternos en el Computer to Print, les cuento. Requerimientos de gráficos para estos sistemas de Computer to Press. Los costos son altos, son altos. ¿Por qué? Por esto que les contaba. Hay que generar una forma impresora y no es una forma impresora cualquiera. Es una forma impresora especial, se comercializa en este tipo de... O sea, hay que comprar todo ese cilindro portaformas con todas esas rollos de ese material a base de silicona, de esas planchas térmicas a base de silicona, con lo cual eso lo que hace es que los costos sean altos. Los tiempos son rápidos, mucho más rápidos inclusive que el offset convencional en algunos casos.
la calidad y la fidelidad son muy altas y como ventajas tiene esto, que la calidad es alta, es casi la calidad del impreso en este tipo de sistemas computer to press es muy similar al offset convencional, tienen una alta velocidad de impresión, logran colores logran una buena saturación del color, tienen, o sea, más allá de que acepta soportes celulósicos y no celulósicos con formatos hasta Super A3, la gama de soportes y de acabados que permite el sistema es amplia y obviamente es muy competitivo en tiradas cortas y medias, es decir, de 100 a 20.000 ejemplares, existiendo la posibilidad de imprimir bajo este sistema, es mucho más conveniente imprimir en este tipo de sistemas que en el offset convencional. Sí, pero no dejan de ser tiradas cortas a medias. Como desventajas, el sistema tiene que pierde potencial porque no posee o sea, contra otros sistemas de impresión digital, tiene una pérdida de potencial porque no posee la posibilidad de personalizar con dato variable los impresos, por esto de tener que realizar una forma impresora física. Después, las máquinas tienen un alto coste, porque imagínense que dentro de la máquina, al haber, por ejemplo, una máquina de 4 cuerpos, lo que hay adentro de la máquina son 4 CTPs dentro de esa máquina. O sea, 4 unidades para obtener formas impresoras dentro de la misma máquina. Con lo cual, imagínense que si un CTP es caro, imagínense una máquina que además adentro tiene 4 CTP especiales porque son para obtener ese tipo de formas impresoras. No es que puedes obtener una chapa, sino que hay que obtener ese tipo de formas impresoras a base de silicona. Con lo cual, eso, el costo de la máquina es alto. Además, tiene un alto coste de mantenimiento y de limpieza. Es decir, si hay que reemplazar alguno de estos CTPs internos, el costo es muy alto, ¿sí? Y la otra desventaja es que los formatos de impresión son limitados, o sea, hasta Super A3, más grande que eso no se puede imprimir. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a esto? Porque hasta acá sería Computer to Press y ahora nos vamos a adentrar en el universo del Computer to Print, ¿no? O del ordenador al impreso. Ninguna duda. Joya. Bien, yo ahí sigo bien. Si a mí Santiago me hace el ok, yo sigo. Em, Computer to print entonces, ¿sí? O del ordenador al, al impreso. Uy, miren que me parece que cerré algo que no tenía que cerrar. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. Bueno, este tipo de impresión también se la denomina Non-Impact Technology o tecnologías NIP, lo van a encontrar, que quiere decir impresión sin impacto, ¿sí? Y en este caso la información pasa directamente a la máquina de imprimir sin la utilización de planchas, es decir, acá no hay formas impresoras físicas, ¿sí? Dentro de los sistemas de impresión CT-Print se pueden distinguir dos tipos de tecnología. Las tecnologías cuyo principio de impresión es la electrofotografía y los sistemas a base de inyección de tinta o inkjet, ¿sí? En los dos casos son dos vertientes de estos sistemas de computer to print, ¿sí? Los que se basan bajo el principio de impresión electrofotográfico y los que se basan en la inyección de tinta, conocidos como inkjet o chorro de tinta. ¿Sí? El principio de impresión en el caso de los primeros, los que se basan en el principio de impresión electrofotográfico, ¿sí? Bueno, funcionan de esta manera. Recuerden siempre que son sistemas que no tienen formas impresoras físicas. No hay una chapa, no hay una plancha térmica, no hay un cilindro, no hay un chablón, no hay nada. Lo que hay en este caso es un mecanismo de 3 cilindros
en el cual se reemplaza la plancha analógica, es decir, la plancha física o la forma impresora física, por una unidad digital denominada PIP, que son las siglas de Photo Imaging Plate, ¿sí? Y ese Photo Imaging Plate o ese cilindro PIP, lo que hace es, se carga electrostáticamente, ¿sí? Con cargas electromagnéticas o electrostáticas, en este caso más que electromagnéticas, ¿sí? La unidad PIP, básicamente lo que es un cilindro de aluminio que recubierto en sus primeras épocas con compuestos de selenio. Pero como el selenio es un químico, ¿sí? Y no es muy beneficioso para la salud tener contacto con ese tipo de compuestos, actualmente se utiliza un material orgánico con propiedades fotoconductoras que se le llama OPC o Organic Photoconductor, ¿sí? Se reemplazó el selenio por este OPC. El principio de impresión electrofotográfico es viejísimo, ¿no? O sea, es el precursor, digamos, es el principio, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de principios de impresión hablábamos de principios físicos o químicos que hacen que la cosa funcione? Bueno, en este caso, este es el mismo principio que hace funcionar las fotocopiadoras, y las primeras fotocopiadoras datan de principios de la década, o sea, los primeros experimentos con este tipo de principio de impresión para lograr las primeras fotocopiadoras datan de fines de la década del 50 del siglo pasado, principios de la década del 60. Obviamente que en este caso lo que hay es una evolución de la tecnología, digamos, utilizando el mismo principio, una evolución tecnológica que permite esto, ¿no? Digamos, que reemplazar, por ejemplo, en este caso el selenio por otro tipo de compuestos orgánicos, ¿sí? Que también funcionan como fotoconductores, ¿sí? Entonces, la forma impresora de alguna manera es la unidad PIP, ese cilindro PIP, que es un cilindro de aluminio recubierto por un material orgánico con propiedades fotoconductoras llamado OPC, que quiere decir Organic Photoconductor. El agente colorante en este tipo de tecnologías es el toner, ¿sí? En el caso del Computer to Press son tintas para offset seco o tintas para waterless offset. En este caso es toner, que es un polvo seco que se compone de pigmento y resinas plásticas, ¿sí? Las partículas de toner asumen una carga eléctrica adhiriéndose a esta forma impresora virtual para luego transferirse a una mantilla de caucho y de ahí al papel. Con lo cual, también nos está diciendo que es un sistema de impresión indirecto, ¿sí? Existen dos tipos principales de electrofotografía, ¿sí? Según el tóner utilizado. Si el tóner es seco, a ese tipo de sistemas se los conoce como xerográficos, ¿sí? O xerografía, ¿sí? Y los otros son de tóner líquido, ¿sí? O sea, tenemos dentro de sistemas de impresión computer to print que funcionan bajo el principio de impresión electrofotográfico, tenemos dos vertientes, los que usan tóner seco y los que usan tóner líquido. Los que usan tóner seco se los conoce como xerográficos o xerografía, ¿sí? Y el máximo exponente de esta tecnología basada en tóner seco es la empresa Xerox, ¿sí? Bautizada así a partir del nombre de esta técnica. La palabra xerografía deriva del griego xerox, que significa seco, y grafos, que significa escritura, ¿sí? Ahora, además de Xerox, existen otras marcas que laburan con la misma tecnología. Por ejemplo, Kodak, el modelo Nexprex, por ejemplo, Ricoh, Agfa, Seikon y HP y Hewlett Packard Cytex, entre otras, son todas empresas que tienen modelos de equipamiento que funcionan bajo el principio de impresión xerográfico o electrofotográfico con tóner seco. ¿Sí? Y dentro del principio, digamos, de sistemas que
laburan bajo el mismo principio de impresión, o sea, el electrofotográfico, pero con tóner líquido, ¿sí? Está la marca Índigo, es la, digamos, la que lleva, la que desarrolló el sistema y lo patentó. A principios de la década del 90, la compañía israelí Índigo, fundada en 1977 por Benny Landa y adquirida entre el año 2000 y 2001 por Hewlett Packard, o sea, hoy HP Índigo, así como también HP Cytex. Cytex era otra empresa y también fue absorbida por Hewlett Packard y ahora es HP Cytex. En este caso ahora es HP Índigo. Pero en su momento Índigo, en la década del 90, lanza la impresora digital ePrint 1000, ¿sí? Utilizando el mismo principio de impresión que la serigrafía, es decir, el principio de impresión electrofotográfico, con la diferencia que las partículas de toner se encuentran suspendidas en aceite, formando un tóner líquido, ¿sí? A este tóner líquido se lo conoce como electroink o electrotinta. Ahí tienen, por ejemplo, los cartuchitos de Hewlett Packard, Electroink, ¿sí? Marca patentada. Estos son los cartuchos que hoy se comercializan así se comercializa la tinta para estos sistemas HP Índigo, ¿sí? Y a diferencia del tóner sólido, este tóner líquido denominado electroink o electrotinta, que es, como dijimos, un tóner seco, pero con un vehículo de, o sea, esas partículas de tóner diluidas en una solución con aceite, ¿sí? Primero que, además, como vemos ahí, la partícula de tóner es una partícula de menor tamaño, llega a alcanzar entre 1 a 2 micrones y viene suspendida en un aceite fotoconductor, ¿sí? Que es el que le da las propiedades para que se pueda después pegar en ese cilindro PIP, ¿sí? Y al ser una partícula de tóner más pequeña y trasladada mediante un vehículo líquido, permite obtener una resolución superior, alta calidad, imágenes más nítidas y un color muy brillante similar a la impresión offset convencional, ¿sí? Y actualmente, así como les contábamos que en la jerga gráfica podemos decir plano y rotativo y admite dos acepciones, es si la forma impresora gira o si la forma impresora está quieta, o también si la máquina está alimentada a pliego o si la máquina está alimentada a bobina. Cuando se habla de offset digital actualmente, se habla tanto de los sistemas de impresión computer to press, que fueron los que originalmente obtuvieron la denominación de offset digital, aunque también a este tipo de tecnología, como sobre todo a la desarrollada por HP Índigo a partir del principio de impresión serográfico o electrofotográfico, también se las conoce como offset digital. Es decir, si ustedes van y preguntan por offset digital, puede ser que, dependiendo, digamos, del equipamiento que tenga la imprenta, les diga, sí, tengo offset digital, y puede ser que tenga un equipo de computer to press, o puede ser que tenga un equipo de computer to print de este tipo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bien, seguimos entonces. ¿Cómo es el proceso electrofotográfico? ¿Sí? Bueno, básicamente consta de 6 pasos. Vale tanto para el que usa tóner seco como para el que usa el tóner líquido, ¿sí? La única diferencia es que el del tóner líquido, el vehículo de ese tóner se evapora, ¿sí? O es en parte absorbido por el soporte, o en el caso de que no pueda ser absorbido por el soporte, se evapora de alguna manera a través de algún aditivo o de alguna fuente de calor, ¿no? Pero básicamente el procedimiento consta de 6 pasos. El primero es, se aplica una carga electrostática a toda la superficie de ese tambor de exposición. Cuando hablamos de tambor de exposición, estamos hablando de ese tambor que está recubierto por el OPC o ese material orgánico fotoconductor. Bueno, se le aplica una carga electrostática a toda la superficie,
¿sí? Una vez que toda la superficie de ese tambor de exposición está cargado, se descarga la zona no impresora mediante LED o luz láser. Imagínense esto, estamos hablando de carga electrostática, con lo cual de lo que estamos hablando básicamente es de electrones, que pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Entonces, cuando se carga toda la superficie, se carga toda la superficie con electrones positivos. Y después, cuando se le aplica luz LED o láser, se negativizan, ¿sí? Descargando la zona no impresora, con lo cual solamente en ese cilindro de OPC queda cargada lo que lo que posteriormente se convertirá en la zona impresora. ¿Por qué? Porque el tercer paso es añadir el tóner al tambor. Y una vez que se añade el tóner al tambor, las áreas que mantuvieron carga electrostática son las que atraen al tóner para que se peguen esas zonas. ¿Sí? Una vez que el tambor quedó, digamos que el tóner quedó adherido al tambor en las zonas que estaban cargadas electrostáticamente, el tambor entra en contacto con el soporte, transfiriendo el tóner al soporte. ¿Sí? Y después, por presión y calor, se fija el tóner al soporte. Por lo general, con un cilindro que hace presión y un fusor que genera calor. ¿Sí? Y una vez que está adherido el tóner al soporte, la máquina automáticamente limpia el tambor, que ¿qué quiere decir? Borra toda carga electrostática para poder recibir una segunda carga puede ser con la segunda pasada de color, puede ser con otro diseño, ¿sí? Por eso, esto a cada vuelta de tambor, la forma impresora puede cambiar. Por eso hablamos de una forma impresora virtual o de una forma impresora dinámica. Nunca es física, siempre es el mismo cilindro que se carga y se descarga, permitiendo que cada vuelta de tambor la forma impresora pueda variar, con lo cual permite la variación de datos. Esto que decíamos, que en la primera vuelta en la forma impresora digas, en alguna zona de ese diseño diga Sole Guerrico, y en la próxima diga Oliverio Martín, y en la otra diga Carolina Juárez, y en la otra diga Santiago Vanegas, y así, ¿sí? Porque no existe una forma física, sino que siempre, ¿sí? Se puede, cada vuelta de tambor hay que generar de vuelta la forma impresora. Y vuelve al 1 el principio, ¿no? Se vuelve a aplicar la carga electrostática, se atrae el tóner, etc. ¿Estamos? Bien. Bueno, no tengo más filminas, pero seguimos. El otro sistema de impresión digital que trabaja, digamos, el otro sistema de impresión digital computer to print son los que se conocen como inyección de tinta o chorro tinta, ¿sí? En este caso, la tecnología Inkjet tampoco tiene una forma impresora física, ¿sí? Sino que ahora vamos a ver cómo funciona. No funciona bajo este principio de impresión electrofotográfico, sino que es otro, el principio de impresión, y básicamente consiste en la formación de imágenes a partir de la deposición controlada de gotas de tinta sobre el sustrato. Es decir, hay un cabezal que escupe gotitas de tinta directamente sobre el soporte. En este caso es un sistema de impresión directo. Si bien no hay una forma impresora, ese cabezal directamente tira gotitas de tinta sobre el soporte, ¿sí? O sobre el sustrato. El disparo de las gotas se maneja electrónicamente en los inyectores a partir de los datos digitales, es decir, está el archivo original en el ordenador y hay un RIP que interpreta y que le da los datos al plotter,
a la impresora, a chorro de tinta o a lo que sea, para donde tirar gotitas de tinta de determinado color, ¿sí? A diferencia de otras técnicas de impresión, aquí no hay contacto entre el cabezal de impresión y el soporte, lo que permite imprimir sin dañar el producto gráfico o su contenido, ¿sí? Es decir, como no hay una forma impresora, el cabezal lo que hace es tirar la gota de tinta, pero no entra el cabezal en contacto directo con el soporte, ¿sí? Y existen dos tipos de impresión por chorro de tinta o por inyección de tinta. La que se conoce como inyect de tinta continua o CIJ, ¿sí? Las iniciales, ¿no? CIJ, Continuous Inject, ¿sí? O la de Inject bajo demanda, que se llama, la sigla es DOD, ¿sí? En el caso de, que porque quiere decir drop on demand, es decir, que voy a tirar la gota por demanda, ¿sí? Por eso inject bajo demanda, que inject drop on demand, ¿sí? DOD, drop on demand. En el caso de la inyección de tinta continua o continuous inject, las gotas de tinta son expulsadas de forma continua mediante un sistema piezoeléctrico. Anótense esa palabra para buscar qué es. Igual yo ahora les digo qué es, pero si lo quieren buscar, piezoeléctrico, ¿sí? La piezoelectricidad es una propiedad de determinados cristales de deformarse al aplicarles una carga eléctrica, ¿sí? Entonces, inyección de tinta continua, el principio, o sea, es un principio piezoeléctrico, ¿sí? Que es una propiedad de determinados cristales de deformarse al aplicarles una carga eléctrica. El chorro de tinta sale mientras el dispositivo está encendido y al pasar por un campo eléctrico, dependiendo de la intensidad aplicada, la tinta se dirige a diferentes puntos del soporte. Las gotas de tinta que no son necesarias para formar la imagen se desvían nuevamente hacia el depósito. Este tipo de sistemas ofrece una alta calidad, alta velocidad y uniformidad sin atasco en el inyector, ¿sí? Y el uso de tintas solventes y la propia hidráulica del sistema convierten a esta tecnología en la que más mantenimiento requiere, ¿sí? Esto estamos hablando de sistemas de inyección de tinta continuo. En el caso de la inyección de tinta bajo demanda, esa que se conoce, como dijimos, Inject Drop on Demand o DOD, las gotas de tinta solo se disparan si es requerida tinta para formar la imagen, ¿sí? En este caso, el funcionamiento es línea a línea. El cabezal de los inyectores va recorriendo una franja horizontal del trabajo e inyecta la tinta si esta es requerida por trabajo, ¿sí? Y existen diferentes tecnologías para realizar la inyección de tinta bajo demanda, ¿sí? Entonces, imagínense, si esto fuese un cuadro sinóptico, tendríamos, o un diagrama, pondríamos inject y sacamos dos flechas. Inject continuo e inject bajo demanda, ¿sí? Y dentro de inject bajo demanda tenemos tres procesos. El proceso térmico, el proceso piezoeléctrico y el proceso electroestático, ¿sí? El proceso térmico o thermal inject o bubble jet, buble de burbuja, ¿sí? ¿Cómo funciona? Mediante un sistema de resistencias, se recalienta la tinta hasta que vaporiza, formándose una burbuja. Es decir, en el cabezal se calienta la tinta hasta que la tinta se calienta tanto que forma una burbuja. Debido a la presión del vapor de la burbuja, una cierta cantidad de tinta en forma de gota es expulsada del inyector. Cuando se han expulsado las gotas, la temperatura desciende rápidamente para que el cabezal pueda volver a llenarse de tinta e iniciar otra vez el ciclo. Eso se llama inject por proceso térmico, o sea, inject bajo demanda por proceso térmico,
¿sí? Después tenés el inyect bajo demanda por proceso piezoeléctrico, que como ya sabemos es un principio por el cual algunos cristales se deforman, ¿sí? A partir de que se les aplica un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, a partir de un efecto piezoeléctrico se produce una deformación en un material flexible que provoca un cambio de volumen en la cavidad del inyector, obligando a expulsar la gota de tinta. El efecto piezoeléctrico es reversible, es decir, una vez que dejo de aplicarle electricidad, ese material vuelve a su situación original, digamos. Por lo que, al dejar de someter el material a un campo eléctrico, recupera su forma necesaria para la generación de la siguiente gota. ¿Sí? Y por último, el proceso inyect o chorro de tinta o inyección de tinta por demanda por proceso electroestático, ¿sí? O electrostatic inject, en donde un campo eléctrico es generado entre el cabezal de impresión y el soporte, y los cambios en el campo eléctrico mediante señales eléctricas o aplicación de calor hace que se libere la gota de tinta. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Imagino que están tomando nota o me están grabando, no sé, para poder después desglosar todo esto y eventualmente el lunes, cuando se llenen de preguntas, nos vengan a preguntar de qué se trataba todo esto. Y si no quedó ninguna duda, mejor. Y así y todo, como siempre, una vez que tengan esto desgrabado o anotado y leído, van al canal de YouTube de la cátedra y miran los videos que están todos ahí. El videíto es más, lo vamos a buscar ahora ya que estamos. Em, este lo vamos a guardar para ver más tarde. Eh, jeje, acá. Em, ¿Dónde estaba? Acá, ¿no? Sí. Ujú, ujú. Bueno, justo estaba buscando eso, después tendremos que buscar y buscarles alguno, pero volviendo al tema, en el canal de la cátedra, ¿no? Em,
sistema de impresión CT Press, Computer to Press. Ahí tienen un video de cómo funciona la Heidelberg Quickmaster DI46. Que si no me equivoco, creo que ya lo vimos la semana pasada, pero dura igual 1 minuto 58, así que lo podemos ver de vuelta. Recuerdan que le decíamos, el cilindro portaforma tiene en su interior, bueno, ese es el cilindro portaforma. Por eso digo, cuando lean, vayan a ver el video, porque hay muchas cosas que capaz que con las imágenes se les terminan de aclarar, ¿no? Sobre el funcionamiento. La máquina es de pliego, recuerden, no acepta formatos más grandes que el A3 Plus. En ese caso tiene un adaptador para meter sobres u otro tipo de material ya armado. Y ahí tienen los cuerpos impresores y un tambor central, como un sistema satelital con un tambor de contrapresión central, en donde en este caso en realidad lo que tiene el tambor central no es solo un tambor de contrapresión, sino que también funciona como mantilla y el soporte pasa por otro lado y se va. Esa es la Heidelberg Quickmaster DI46. Y ahora, en este caso, el principio de impresión electrofotográfico, Computer to Print. Queda a ver el de Inject, que es lo mismo. Les vamos a buscar algunos videos para subir al canal. Igual también no está de más que alguno de ustedes lo pueda hacer. Y eventualmente, si encuentran algún video que sea interesante, lo pueden compartir con el resto. As you turn the page of today and face the infinite demands of tomorrow, how will you distinguish your product, expand your enterprise, and forge your own path in the landscape of print? One thing is certain: the pages of tomorrow will be printed by HP Indigo technology. It all starts with 1 micron of unlimited potential. These encapsulated pigment particles form HP Indigo electro inks. Their unique structure makes them pigment agnostic, enabling you to print with the largest variety of colors and spot inks digital printing has ever seen. When you print, a laser array composes your image as an invisible electrostatic field on the photo imaging plate. This operation provides a roadmap for the electrically charged inks and has been scientifically engineered for razor-sharp accuracy, allowing each particle to be attracted to where it belongs and away from where it doesn't. The precisely placed ink is then transferred in direct contact onto a heated blanket, which melts the pigment-carrying particles into a smooth film. With every color separation, this thermal offset process is repeated, laying down a perfect tapestry of electro ink until your image is fully developed. The blanket then applies the single layer of film to your media in one piece, already dry and custom tailored to match every contour on the surface of your substrate, from coated paper to metallized to canvas.
Because the electro inks have been transferred in direct contact at every step, the result is unmatched, and coverage and substrate have virtually no effect on quality, even at the highest speeds. This state-of-the-art print engine is built on the remarkably robust, backwards-compatible infrastructure found in every HP Indigo press, offering you genuine digital flexibility capable of outputting thousands of jobs per day and propelling you into Industry 4.0 by providing real-time data analysis and optimizing press performance through HP Print OS, a cloud-based platform that simplifies and automates production. And you can put your mind at ease, knowing that all HP Indigo presses are engineered with the environment in mind to reduce waste, provide safe inks, and minimize your energy consumption. HP Indigo technology carries you into the next chapter of digital printing. One that isn't bound by gamut, coverage, substrate, or speed. One that gives you the agility to innovate more engaging products with endless variations for the highest value jobs at any run length. From business cards and direct mail, to photo books and publishing, to labels, folding cartons, and flexible packaging. In white and fluorescent, on black and metallic, on the shelves and in our homes, the profits of tomorrow will be printed by HP Indigo technology. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí siempre me funciona mucho mejor, más allá de que el video esté en inglés, quizás si le apretás los subtítulos capaz que te los traduce, no sé, pero casi todo lo que dijimos acá lo vieron ahí en ese video. Y de hecho con mayor detalle incluso de cómo funciona y todo, ¿no? Pero bueno. Seguimos con la impresión inkjet, ¿sí? Así como vimos cómo funcionaba el proceso electrofotográfico paso a paso, les cuento cómo funciona más o menos el proceso de impresión por inyección de tinta. En el primer paso sería la impresora recibe los datos enviados desde el ordenador y los almacena en un buffer. ¿Saben lo que es un buffer? Bueno, un buffer es un espacio de memoria en el que se almacenan datos de manera temporal, ¿sí? En el segundo paso, el circuito de control activa el motor de alimentación de papel. En el tercer paso, el motor del cabezal de impresión utiliza una correa para desplazar el conjunto del cabezal a lo largo del soporte. Esto se ve mucho, sobre todo en los... Porque acuérdense que también cuando estamos hablando de impresión inkjet, ahí lo que tenemos también como ventaja es que contra las impresiones de CT Print, como las electrofotográficas, es el formato. En este caso sí podemos generar impresiones de gran formato. Y de hecho, los plotters funcionan bajo alguno de estos principios, o el piezo eléctrico, o el térmico, o el electroestático. Y hay veces que eso se ve muy bien en los plotters. No sé si vos, Oliverio, que fuiste a Expográfica, lo viste. Parece como una oruga de tanque de guerra que va y viene, ese tipo de correa que mueve el cabezal de una punta a la otra, porque estamos hablando de plotters que quizá tienen que imprimir paños de lona para después armar esos carteles que ven ustedes en la autopista, que son gigantes. Entonces, el motor del cabezal de impresión utiliza una correa para desplazar el conjunto de cabezal a lo largo del soporte, ¿sí? En el cuarto paso, el cabezal se detiene brevemente y rocía tinta sobre el soporte, generando múltiples puntos de impresión en cada parada. En el quinto paso, al finalizar cada pasada, el motor de hace avanzar el soporte una fracción de pulgada. Este proceso continúa hasta que se completa la impresión de la página o de la lona o de lo que fuere, ¿sí? Por último, en el último paso, una vez finalizada la impresión, el cabezal se estaciona, el motor de alimentación de papel o de lona o lo que sea hace girar los rodillos para empujar completamente la página hasta la bandeja de salida.
y también por lo general corta. O sea, en el mismo equipo tiene como una cuchilla de corte que hace con la misma correa del cabezal, va de una punta a la otra cortando, en este caso, lo que puede hacer el papel, la lona o lo que sea. ¿Sí? En cuanto a las tintas que utilizan este tipo de sistemas de impresión de inyección de tinta o inyect, utiliza tintas fluidas que secan mediante una combinación de penetración y evaporación. ¿Sí? Esas tintas fluidas pueden ser de base acuosa, pueden ser tintas de sublimación, pueden ser tintas al solvente, pueden ser tintas a base de ecosolventes, ¿sí? Es decir, solventes compuestos por materiales orgánicos que se disuelven, digamos, que no generan contaminación. Pueden ser tintas de curado UV, es decir, que tengan algún tipo de aditivo para poder secar mediante una fuente de luz ultravioleta. O pueden ser tintas de base látex o resina. ¿Sí? En cuanto a los soportes, admite soportes celulósicos y también otro tipo de sustratos no porosos como lonas vinílicas, plástico, vidrio, metales, cerámicas, maderas, entre otros. ¿Sí? En cuanto a los requerimientos gráficos, los costos son altos, ¿sí? Costo elevado por unidad, es decir, a medida que haga mayor cantidad de unidades, quizás se achique el costo. Y obviamente en cuanto al formato, por ahí una lona para un banner de 90 por 1,90 no es tan caro, pero ya cuando hay que hacer varios paños para hacer un cartel de la autopista, tengan en cuenta que es un numerito. O por ejemplo los carteles de obra, vieron que los carteles de obra ahora también se hacen con eso, o sea, se tensa una lona sobre un bastidor y se ponen los datos del arquitecto, o eventualmente los carteles de obra pública de la provincia de Buenos Aires que aparecen cuando están, no sé, repavimentando una ruta o lo que fuera, se hacen también muchas veces con este tipo de sistema. Pero en términos de eso, los costos de este tipo de impresión por lo general son altos. Los tiempos son rápidos y la calidad y la fidelidad son altas. ¿Sí? Como ventajas, permite tiradas cortas, lo que se conoce también como no stock. ¿Sí? Claro, sí, también. Rimax, todo eso están haciendo los carteles de esta forma, con este tipo de sistema de impresión a inyección de tinta. Como ventajas les decía, permite tiradas cortas. Es decir, ustedes pueden hacer un banner o puede hacer el broker de Rimax un cartel, sí, obvio. O sea, pueden hacer uno, 2, 5, 10, con lo cual permite tiradas cortas. No hay que tener stock, digamos, para eso. Variedad de soportes, como vieron en toda la variedad de soportes que se pueden imprimir. Posibilidad de cambios, personalización con dato variable, es decir, yo puedo hacer un cartel, un primer cartel con el nombre de, no sé, del martillero, otro nombre con otro cartel con el nombre del broker, otro cartel con el nombre de otro vendedor, y, o sea, permitirle el dato variable. Como ventaja también, no hay costo ni de películas ni de plancha, porque son sistemas de impresión que trabajan sin forma impresora física. Tiempos de producción más cortos, lo que también se conoce como just in time, justo a tiempo. Es decir, me lo mandás y en horas te lo puedo tener, ¿sí? En una hora, dependiendo obviamente el formato y la complejidad del producto. Pero esto se puede tener en el día, ¿sí? Y como otra ventaja, posibilita la impresión de grandes formatos, cosa que ni los sistemas de impresión CT Print electrofotográficos permiten, como esto que decíamos, lonas vinílicas de gran formato, hasta quizás 10 metros. ¿Sí? Y como desventajas, la velocidad de impresión, si bien el tiempo de impresión es rápido, la velocidad de impresión es lenta, sobre todo en estos inkjet, vieron que el cabezal va y viene, y va avanzando por
fracciones de pulgada, con lo cual la velocidad de impresión es bastante lenta. La fidelidad con respecto al offset convencional es mucho menor, si bien es una fidelidad alta, comparada con la fidelidad que reproduce el offset convencional es mucho menor. La durabilidad de las tintas es baja, para eso por lo general lo que se le hace son tratamientos superficiales a los productos. En el caso de la impresión serográfica, que tiene poca resistencia al roce, se les hacen laminados de polipropileno superficiales o algún tipo de barniz, ¿sí? O laca. Y también, como decíamos, los formatos de impresión son limitados. Si bien permite grandes formatos, por ejemplo, en el caso de, como decíamos, en el caso de la mayoría de los equipos, salvo los plotters de gran formato, los tamaños son limitados, o sea, llegan hasta una A3 Plus o una Super A3, ¿sí? En algún caso puede ser que alguna llegue a una A2, ¿sí? Pero bueno, los formatos son limitados. Y bueno, eso es todo, muchachos. No sé si alguno tiene alguna duda o alguna consulta que quiera realizar. Nada. Sí, sí. En este caso, para la parte A, no, porque no es ninguno de los sistemas de impresión que vimos. De hecho, eso no es impresión, es un corte. O sea, lo que hace el vinilo, digamos, el vinilo de cartelería autoadhesiva no se imprime. O sea, o se puede imprimir y cortar alguno, pero por lo general lo que se hace se corta. Lo que sí podés hacer, si querés, es un banner, una lona vinílica impresa para hacer un banner de pie, por ejemplo. O el cartel de la puerta del local en una lona vinílica para tensar sobre un bastidor. Pero recuerden que, porque yo ahora no me acuerdo bien, fíjense después bien las posibilidades que daba el práctico respecto a los formatos. De hecho, lo podemos ir a buscar más fácil. A ver si está acá el práctico. Sí, acá está. Dos piezas gráficas destinadas al comitente del trabajo 1. Dichas piezas se producirán bajo el sistema de impresión offset tradicional e impresión digital. Ahí está. Ficha técnica. No, no tienen limitaciones de formato, no tienen. No, limitaciones de formato no tienen. Lo que pasa es que tienen que hacer printer escala 1 en 1. En el caso de que llegaran a hacer un vinilo, bueno, podríamos permitir una lona vinílica para un banner, permitiríamos que lo hagan a escala, pero los condicionantes que tiene el TP es que una de las piezas tiene que tener corte recto e imágenes al corte. Tiene que incluir texto, o sea, tipografías, tiene que incluir imágenes bitmap e imágenes vectoriales. Una de las caras del impreso en offset debe estar resuelta a dos colores y que una de las piezas tiene que contener una situación de plegado. Esas son las limitaciones o los condicionantes técnicos que tienen. No entiendo igual qué tipo de vinilo sería para un packaging.
No, ella lo que dice es un disco de Ah, pasta de vinilo. ¿está bien? Sí, ¿y en qué imprimirías el pack del disco? No, no, por eso, pero ahí tenés que definir el soporte, el sistema. Y obvio. Sí, a ver, depende quién era tu comitente. Vos estás trabajando con el comitente del TP1. Ah, vos la era Spotify. Sí, tranquilamente. Mientras cumplas con las condiciones y los condicionantes de la consigna, sí. Sí. El tema es que en ese caso probablemente un pack de un disco de vinilo no te cumpla con la condición de los cortes rectos, porque eso seguramente tiene que ir a sacabocado para generar el formato de la caja. Ahora, si hay alguna forma de resolverlo solo con cortes rectos, no habría problema. Recuerden que de esta etapa puntual, el otro es la preentrega, si no me equivoco. Y el 27 es la entrega, ¿no? A ver. Sí, el 20 es la preentrega y el 27 es la entrega. Así que el lunes sería como la última instancia para definir estas cuestiones, para el próximo martes ya traer, de hecho, deberían ya el lunes que viene, perdón, ya traer algún avance de la confección de los originales. Ahora, en el caso de que no las haya, em, el otro martes no hay forma de no traerla porque ya es la preentrega, es la última instancia para corregir. Si no, ya después llegan jugados a la entrega y eventualmente si no se cumple con las condiciones de la entrega, van a tener que ir a recuperatorio. Y en paralelo hay que ir avanzando con el esquicio. Corte recto se refiere al troquel. No, exacto, a que no tenga troquel, a que el corte se puede realizar con guillotina. Ok. Igual con que una de las piezas tenga corte recto y imágenes al corte, la otra pueden hacerlo. Lo que pasa es que se meten, o sea, armar el plano, o sea, en el caso de que ustedes armen una pieza que requiera troquelado, van a tener que armar el plano de troquel. Y nosotros todavía eso no lo explicamos, va a quedar pendiente probablemente para el cuatrimestre que viene. Ahora, si alguno se quiere ir adelantando, fenómeno, ningún drama, ¿ah? Y si no es para el cuatrimestre que viene, si logramos generar el hueco, quizá en la segunda etapa sí les pidamos alguna pieza con un corte irregular tipo de troquel y explicaremos lo básico de cómo armar un plano. Pero estamos medio ajustados con los tiempos y les seguimos cargando a ustedes de contenido, se van a querer matar después para el día del parcial. Y el chiste es que vos me digas en qué se imprime, o sea, porque el práctico tiene que ver con eso, con que además de poder resolver el original, elijan el mejor, digamos, el sistema de impresión en función de el soporte que admite, si es el mejor sistema para determinados soportes, etcétera, etcétera, etcétera. Convengamos que a esta altura ustedes ya tuvieron la teórica de soportes celulósicos, con lo cual ya conocen de
soportes celulósicos, de papeles, cartulinas y cartones. Hablamos de tintas y de cómo se comportan esas tintas en determinados soportes, celulósicos sobre todo, y no celulósicos también. Hablamos de imágenes. Hablamos de imágenes tanto digitales como impresas. Hablamos de tramados. Hablamos de tintas. Digamos, eso ya creo que lo dije. Y hablamos de los procedimientos de preimpresión. Y ahora estamos avanzando con los procedimientos de impresión y ya conocen el offset convencional y los sistemas digitales, que son todo lo que requieren para esta primera instancia del trabajo práctico. Y ahora van a después tener la segunda instancia del trabajo práctico, en donde vamos a recorrer los últimos 3 sistemas que vamos a ver este año. Con lo cual, técnicamente, ya tienen toda la información para hacer esta etapa del práctico. Lo que hay que hacer es revisar toda la teórica, o sea, desde soportes hasta hoy, sobre todo, y digamos que también les va a ahorrar después tener que estudiar para el parcial, porque avanzando con eso ya se ponen a tiro con los temas que vamos a tener en el parcial, y ahí estamos, digamos. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, son las 6 puntual. En punto. En punto. Nada, si no hay ninguna duda, nos vemos el lunes. Les recomendaría que empiecen a esto, a leer, a repasar, a sacarse, y de última, anotarse todas las dudas que puedan llegar a surgir, tanto para el desarrollo del TP, como para el desarrollo del esquicio, como en algún tema teórico que haya quedado alguna duda, y lo vemos el lunes. Y recomendación fundamental, mírenlo, una vez agarren y cuando se vayan armando los resúmenes, vayan al canal de YouTube a buscar a ver si hay algún video que coincida con la